Olá! Muito boas-vindas às conversas internacionais da Move Concreto, Mostra Internacional de Videodança, edição Catas Altas. Se você ainda não está acompanhando a nossa programação, acesse o site moveconcreto.com e as redes sociais do Grupo Contemporâneo de Dança Livre e também o nosso canal no YouTube. A gente tem, nessa programação virtual, além das conversas, as exibições de todas as obras de videodança, nacionais, internacionais e mostras paralelas, ações formativas e acessibilidade. Obras com legendagem descritiva e audiodescrição. Então, se você ainda não acompanhou, tem tempo, até o dia 9 de julho a nossa programação virtual segue disponível. E hoje teremos uma conversa muito interessante, direto do Chile, com a mediação de Cibi Maia, da videodança Chip, La Obstinada Memoria del Viento. Aproveitem! Bueno, mi nombre es Sibi Maya. Soy también artista de la danza, de los vídeos, videoartes, también de arquitectura y urbanismo, arte educación. Bueno, estamos allí con todas las posibilidades artísticas de la vida, ¿no? Yo estoy aquí hoy con una persona con un trabajo muy interesante, que es Martín. Y va a ser, tengo certeza que una charla muy increíble porque baseada en la película, en la obra, en la videodanza, es una cosa estupenda. Bueno, me voy a hacer una breve autodescripción. Mi nombre es Sibi, como ya lo dice también. Eh, Peço desculpas acá a todas las personas. Ya he pedido esto para Martín aquí antes, pero también para todos acerca de la lengua. Estoy aquí con la disposición de hacerlo mejor con el español, pero Sí, vamos sí, a comunicarnos bien, lo sé. sí, sí. Ajá. Bueno, soy una mujer blanca de baja estatura, bien baja mismo, y mis pelos, mis cabellos y mis ojos son oscuros. Estoy con una camisa, una blusa negra, y tengo en mi cabeza, yo creo que la palabra es babijo. Y todo este tejido, este pano en mi cabeza y mi cabello, que es una homenaje a esta obra que tiene unos momentos muy intensos con cosas así en la cara, estoy en la cabeza como una homenaje a esta obra. Y la obra de hoy, y la obra de hoy que vamos a hablar aquí acerca es Chip, la obstinada memoria del viento. Muy, muy impactante. Bueno, la sinopsis es Chip, La obstinada memoria del viento es un cortometraje de danza en formato de cine que propone desde una narrativa poética acercarnos a la memoria que dejaron las luchas de los movimientos obreros en Magallanes a comienzos del siglo XX. Mediante un atractivo lenguaje dancístico visual, el cortometraje explora los paisajes de la Patagonia en extremo sur de Chile, desde una narrativa que cruza imágenes, simbologías y cuerpos en movimiento, con el propósito de ampliar la mirada de la historia y llenar el vacío que habita en la memoria colectiva de Magallanes y de Chile, respecto a una época heredera de procesos colonizadores, explotaciones y etnocidio. Sí, tiene mucho a ver sí, con las imágenes, todo el proceso de lo vídeo que vamos a hablar a seguir. Me voy a decir las personas que están envolvidas en este proyecto. Esté tranquilo si quiera corregirme sobre el nombre, la pronuncia. La idea y dirección general aquí con nosotros, Martín Alonso Andrade Reyes, proyecto Ascutalac, ¿cierto? Perfecto, sí. Me gustaría saber, comprender un poco sobre esto también. Adelante. Intérpretes: Catalina Balcázar, Irina Miranda, Ángela Melipichum, Sí, Melipichún. bonito. Martín, también, Andrade Reyes, Roberto Saldivia, Javier Ojeda Uribe. Ujú. Perfecto. Dirección, gracias. Dirección de fotografía y corrección de color, Tomás Muñoz Marzán. Ujú, Apoio e assessoria, realização cinematográfica, Paula de Jesus Robinson Bello. ujú. Arte, guión y montaje, proyecto Ascutalac.
ujú. Sí, Música, Pablo Velázquez y producción, La Chumanga Creativa. ¿Sí? perfecto, sí, exacto. Bueno, bueno, Martín. Vamos agora a empezar a falar um pouco mais sobre todo esse processo, porque é, como Duna ha dito aqui um pouco antes, é uma coisa tremenda, muito intensa, muito forte. E a primeira coisa, se pode dizer-nos, por favor, é sobre a ideia. Como isto começou a tomar tu cabeça? Não sei, como chegou esta ideia deste tema tão importante e tão profundo da história de Chile e como isso chegou a ti para transformar em algo artístico, uma obra como esta, por favor. Ok. Bueno, eh, quizás lo más simple para mí siempre cuando trato de abordar mis trabajos, mis creaciones, es también mencionar un poco desde dónde surgen como las perspectivas creativas, ¿cachai? Que tiene que estar muy relacionado con mi escuela y al mismo tiempo como con la escuela formativa para la creación en Chile. ¿Sí? Todo esto converge o tiene una raíz con la migración de compañías expresionistas alemanas entre 1920, ¿cachai? Entre Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Migran estas compañías expresionistas, las compañías alemanas, y parte de los equipos quedan en Chile y en otra parte de Latinoamérica. Entonces, ese mismo trabajo expresionista que surgía a principios de 1900 comienza como a asentarse en algunos países de Latinoamérica, en este caso en Chile, y de ahí surge una corriente creativa y también formativa del lenguaje, del mismo lenguaje, que de a poco fue como asentando las bases de la danza moderna y contemporánea en Chile, que todavía en la actualidad, en algunas universidades que imparten las carreras formativas, todavía en sus estructuras, en sus mallas curriculares, mantienen parte de estas orgánicas estructuras bases, así como que vienen desde Alemania. Desde ese lugar, la escuela de danza espiral, que es la escuela donde yo estudié, tenía referentes súper importantes para la danza nacional, que uno de ellos es Patricio Bunster, que era el profesor que impartía las clases de composición coreográfica tanto en la Universidad de Chile como en el Centro de Danza Espiral. Y el formador de muchos coreógrafos a nivel país, a nivel Chile. De la época de los 90 hablamos de la historia de Chile post dictadura militar, que fue desde los años 90 hacia adelante, hasta la actualidad. Eh, Se dice que en esa época fue el comienzo de la nueva visión creativa de la danza en Chile. Y surgieron muchos creadores que también venían permeados por estos conocimientos y particularmente, y esto empieza como a hilar y a conectar con el trabajo de Chip, tiene que ver un poco como después de un periodo de dictadura militar de 17 años en Chile, donde sucedieron cosas atroces, volvemos a reconciliarnos con la historia, pero no con la historia que se instaló en esa época, sino con las historias y las memorias no contadas, que todo en Chile, que también está conectado con la historia de Latinoamérica un poco, pero aquí nosotros la sentimos un poco más fuerte porque después de los 90 recién pudimos empezar a conectarnos con la cultura entre otros países hermanos. Se instaló como una especie de estereotipo de historia y también de cultura en el país. Entonces, después de los 90 los creadores de la misma tendencia y de la misma línea de la que yo formo parte, empezamos a generar contenidos basándonos en historia, en la historia y la memoria perdida del país. Particularmente, la historia de Chip se basa en la memoria de la lucha obrera, como tú leíste muy bien en la introducción, eh, pero tengo que describir Magallanes. Magallanes está al extremo sur del continente, es como en la colita del continente, la región de Magallanes. La región de Magallanes por mucho tiempo fue una colonia penal, ¿sí? Donde, claro, el Estado se instaló, etcétera, etcétera, y solamente era un territorio apartado del continente, porque es insular, pertenece como al territorio insular del sur austral. Eh,
solamente estaba habitado por eh, destacamentos militares, ¿cachai? Entonces el gobierno, el Estado no tenía más presencia que solamente eso. Y habitaban los pueblos originarios, quienes eran realmente las comunidades que vivían en el territorio. La instalación de la industria inglesa, que partió aproximadamente alrededor de 1880 por ahí, empezó a llegar nueva población y mucha población migrante extranjera de Europa que escapaba de las guerras también, como mano de obra Vaya. también y como colonos para poder invertir y tener el favor del Estado para tener terrenos. Y ocurrió, bueno, que en este lapso de entre 40 años aproximadamente, a principios del siglo pasado, era como una especie de película western, un poco la historia, como que se instalaba, se tomaban los terrenos de los pueblos originarios y arrasaban con los pueblos, cazaban indios, como le dicen acá, que normalmente contrataban cazadores de indios, etcétera, etcétera. Paralelamente a esto, había un problema con la migración extranjera también, que venía de mano de obra o que venían como profesionales también, porque en la misma época había un movimiento intelectual también que salía de Europa entre guerras, que era un movimiento anarquista, y esas ideas comenzaron a llegar al extremo sur del continente también, y se empezaron a instalar muy, muy fuerte. Entonces, la industria inglesa empezó a tener problemas ya como con su masa obrera, porque empezó como a generar conflicto sobre todo con el tema de la producción. Sí, estaba todo basado, la producción de esa época, en la extracción de todos los productos que se puedan sacar de la oveja. ¿Sí? La oveja, no sé, Punta Arenas es un lugar ahora muy, muy turístico, llega mucha gente de Europa, cruceros y todos acá, y ahí es muy simbólico porque una de las ideas que surgió fue como este sarcasmo de la oveja, porque es como un souvenir, tú vienes a Magallanes y tienes la ovejita, el logo de la oveja y todo, pero la oveja finalmente tiene una historia de como bien en este territorio, entonces por ahí jugamos con esta cosa media oscura que hay detrás de esta instalación de cómo llegó la oveja y todo lo que sucedió a partir de la llegada de este ovino, de este animal, ¿cachai? Sí. Eh, claro, tiene que ver un poco con eso, pero específicamente la intención ya más de crear la obra estaba relacionada al contexto de los 500 años del paso de Magallanes por el estrecho. ¿Sí? Eso sucedió hace como 5 años atrás aproximadamente. Se cumplieron 500 años de la primera circunnavegación. Ah, ¿Sí? ok. Ujú. Y, ok, localmente habían muchas actividades, cosas como muy europeas, ¿cachai? Como de que, no sé, los colonos llegaron y nos trajeron la civilización y Pero, todo eso, y había muy poca, exacto, muy poca reflexión, muy poco espacio de reflexión. Generalmente acá en Punta Arenas, estoy en Magallanes, se da muy poco el tema como de investigar mucho la historia, como que lo que te mencionaba, como venimos muy cerca de una dictadura militar, se instaló una historia oficial, pero que no era oficial, que tiene otro lado, que tiene otro discurso también, ¿cachai? Entonces, nuestra labor aquí fue un poco sacar a la luz ciertos archivos, podríamos decirle, porque contamos con la asesoría de un investigador asturiano que lleva muchos años como trabajando en este tema como de los archivos de los correos, de los latifundistas, quienes estaban a cargo de toda la industria que generaron los genocidios de los pueblos originarios y las matanzas obreras, simultáneamente, como en una etapa muy, muy, muy paralela. Entonces, esta abstracción que nosotros le damos a la oveja un poco es como el paso y la marca que dejó y que está todavía, por ejemplo, insisto, hay mucho turismo en Magallanes, en la Patagonia, y si tú viajas así como 30 minutos fuera de la ciudad, te empiezas a encontrar con todas estas estructuras de las industrias en la inmensidad. Entonces, esta cosa fantasmal que existe
como en el paisaje de la Patagonia, de mucha infraestructura abandonada, también nos invitaba como a meternos a explorar los espacios también, ¿cachai? Y a relacionar la energía, esa energía que quedó suspendida en el tiempo y en el paisaje. Y por ahí empezamos a generar conexiones como ya con la estética, a unir quizás un poco hartos símbolos, porque como te mencionaba, también nos basamos en la prensa obrera, o sea, como nos basamos en registros, hay registros que quedaron y empezamos a investigar mucho sobre la prensa obrera, eh, mucho archivo sobre el pensamiento anarquista y esto está relacionado con la poesía, lo relacionaba mucho con la poesía y con el arte que venía de Europa, entonces había mucho trabajo visual, gráfico, desde donde nosotros sacamos muchas imágenes y las llevamos en movimiento. Entonces, esta cosa de ocupar eh, mm, lo, lo material, ¿cachai? Lo visual para una escena en una imagen o a través de la danza, viene de la escuela de Patricio Bunster del espiral que te decía, como en su época, en 1950 y algo, Patricio creó una obra que se llama Calaucán, que se basa en la matanza de las culturas latinoamericanas, pero se basó en las figuras incaicas para poder hacer las formas coreográficas, ¿cachai? Los motivos coreográficos que le llamamos acá, que son como las formas del cuerpo, y de esta forma nosotros buscamos replicar este archivo y elevarlo un poco para poder quizás darle una perspectiva un poco más actual también, ¿sí? Ujú, Desde esta cosa fantasmal que te decíamos nosotros. Pero la obra en sí toca dos temas específicos y los dos lamentablemente muy crudos y de lo que se habla mucho, sobre todo en la educación actual, es el genocidio del pueblo originario y paralelamente la matanza obrera, que fueron perpetradas las dos al mismo tiempo por la industria inglesa y por un personaje específico que es como el fundador de la ciudad de Punta Arenas. Y aún lo más trágico de todo es que aún en Punta Arenas las calles llevan el nombre, hay monumentos de esta persona, y yo creo que lo sucede, saben. de hecho, hace tiempo en Sí, España igual estaban votando monumentos, acá también, pero es como un proceso que está sucediendo como sí, exacto. de salir de ese lugar colonizado, como de descolonizar del pensamiento, creo que también aporta a ese lugar, ¿cachai? Como a entregar más antecedentes para poder nutrir este pensamiento descolonizador, ¿cachai? Que todavía existe y que está muy fuerte todavía en muchas partes del continente. Ujú. Así que eso es más o menos como dentro del gran universo, porque el proceso nos tomó 3 años, ¿cachai? De investigación de archivos, conversaciones y luego llevarlo al rodaje, nos llevó harto tiempo. O sea, creo que el proceso, el postproducción fue lo más rápido, pero el proceso de investigación fue un proceso muy, muy largo, como para poder construir el guión. Y, y que fue bien interesante porque nunca habíamos hecho cine danza, fue la primera vez. La primera vez que incursionamos en el cine danza y también surgió porque nos pilló los 500 años, esta conmemoración donde había muchas actividades, eh, justo cuando sucedió todo el tema de la pandemia. Entonces era una obra escénica que íbamos a presentar en escena, pero tuvimos que hacerla cine porque estábamos encerrados. Entonces el estreno fue como online, ¿cachai? Como el estreno de la película fue online, fue como estaba sucediendo en todas partes, ¿cachai? Como que los centros de arte, los centros escénicos estaban todos cerrados, entonces toda la escena ocurría a través de la cámara y bueno, nos tocó así y tuvimos una buena acogida por lo menos con el trabajo. Estuvo mucho, creo que estuvo 2 años como rodando muy, muy fuerte, sobre todo acá en Chile, porque pega muy fuerte la memoria y la historia de esa forma, entonces estuvo muy fuerte, ya está un poco más tranquilo, ahí está el trabajo. Es bien satisfactorio poder todavía poder compartirlo y que pueda como seguir visibilizándolo dentro de la región, ¿sí? Siento que también conecta un poco con la historia de Latinoamérica, entonces nos alegra mucho poder seguir como dialogando dentro de la región sobre los mismos temas.
Sí. Ah, afortunadamente, cosas que tú has dicho que se pasa allí es lo mismo por acá, como dice, ¿no? Que tenemos, seguramente que tiene tus distinciones por la región, una cosa más específica, pero afortunadamente muchas cosas allí se quedan de una manera con una similitud muy grande también. Esto es terrible. Y la arte tiene esto también, ¿no? Que a veces necesitamos traer asuntos, historias, memorias de mucho dolor, pero la importancia y necesidad de esto para que las cosas se cambien, para tener un respeto por las personas envolvidas allí, y la historia, el espacio, la tierra, ¿no? Donde todo esto ha pasado también. Entonces, no es un proceso fácil, imagino que no. Y tanto tiempo así, inmerso, submerso en este asunto tan complejo, y también muchas personas, ¿no? Envolvidas también. Entonces, pienso que eso también tiene un tiempo un poco más largo, porque son muchas personas también allí que discutir, hacer, ¿no? Imagino que tu visión también, tus consideraciones, entonces esto también es algo considerable, pienso, ¿no? Cuando es una obra con muchas personas ali envolvidas. No solamente en la parte técnica, pero en la escena también, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, bueno, fue por lo mismo que te contaba, que fue en proceso de pandemia, que las restricciones para poder como, no sé, que la gente se junte en un lugar específico, estaba muy restringidos. De hecho, bueno, varias veces tuvimos problemas como con la policía porque nos encontrábamos, nos juntábamos a ensayar y no, tuvimos harto tiempo trabajando así por Zoom, cada uno en su casa, lo mismo reflexionando, revisando los archivos también, y ya empezando como a generar eh, motivos de movimiento que pudiésemos como ir encontrando para poder relacionar en realidad cada escena que ya teníamos armada de guión. Pero el trabajo fue, bueno, a ver, por Zoom estuvimos trabajando alrededor de 3 meses. Y luego ya nos empezamos a saltar un poco la seguridad la pandemia, porque ya estaba bajando un poco y nos empezamos a encontrar ya en sala a ensayar, por lo menos nos preparamos un tiempo. Sí, que ese proceso fueron como 3 meses y ya después del cuarto mes ya estábamos La grabación. en los parajes ya grabando. Sí, 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 sí. Y todas las personas son de Chile también. sí, sí, todas las personas, bueno, el equipo completo es de acá, de la ciudad, de Punta Arenas, que es la capital de la región de Magallanes. Eh, sí, todos compañeros de oficio que tuvimos que, en realidad, como, no sé, fue bien interesante porque estábamos bien con la energía muy, muy alineada, entonces nadie desertó cuando pasó el tema de la pandemia y seguimos adelante y logramos sacar el trabajo súper bien. Sí. Pero entonces, eh, creo que se fue profundo para todos, todos están allí, de la misma región donde todo esto se pasó. Entonces, es por esto, por eso los estados de todos que estaban allí, de todos que estaban allí, es tan profundo, tan visceral, una cosa realmente impresionante. Y yo estaba refletiendo sobre las palabras que tiene, que contiene en el título de la obra. Entonces tiene oveja, ya dice un poco sobre esto. Tiene, miran aquí, obstinación, memoria y viento. Entonces Viento. son, creo que en este título es posible mirar todo esto a todo momento de una manera. A veces la memoria, creo que la memoria está allí como un todo, pero todo esto allí está. La idea de viento, creo que a todo momento este sonido, esa sensación también está allí, porque tiene muchas cosas un poco etéreas, ¿no? La manera como la luz se viene, el humo, ¿no? Llamamos de fumaça, el humo allí. Y por ejemplo, en la primera escena ya representa con mucha fuerza toda esta historia que está diciendo aquí. Yo estaba también haciendo una pesquisa allí sobre todo esto que ha pasado para tenermos acá esa charla. Pero tú has trazido algunas cosas más, cositas más que hace aún más sentido ahora, yo creo. Y es muy impresionante cómo llega a ser una síntesis de los innumerables absurdos que hubo en este lugar,
Em, y tú piensas, estas palabras en sí que están en el título, creo que ellas estaban ali como que guiando un poco también, un poco de las cenas, porque a veces pienso que una palabra tiene una conexión con un espacio específico, pero no sé si así ha pasado. O en momentos de movimiento, ¿hay tenido alguna cosa un poco así, un poco más direccionada de pensar en estas sensaciones para determinado momento o palabra, o la cosa sí fue un poco más, así como un humo mismo, así un poco que, ¿cómo ha pasado Sí, lo direccionamiento, la dirección de estas sí, partes? sí, sí. O sea, cuando empezó el viaje creativo, la primera palabra que salió fue oveja, oveja, oveja. Así como que estaba eso, oveja, 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 y empezamos a hacer cadáver exquisito, ¿cachai? Como para poder jugar un poco como cadáver, es como un collage de imágenes, collage, Ujú, ujú. armar un cuerpo con diferentes partes de animales y cosas. Empezamos a hacer ese tipo como de juego para poder, ¿cachai? Y lo primero que salió es Chip. Cambiamos de oveja a Chip porque estaba basado un poco como por el tema cuando empezamos a abordar que todos los archivos estaban en inglés, todos los archivos y los registros estaban en inglés. Este investigador que te digo yo que nos colaboró y nos asesoró, creo que fue fundamental, porque sin él no hubiésemos accedido a muchos archivos que no están en ninguna parte acá en el país y que él publicó en un libro que se llama Menéndez, Rey de la Patagonia, que José Menéndez es la persona que estaba encargada como en realidad, Rey de la Patagonia le puso el subtítulo porque era el latifundista mayor, el que fundó Punta Arenas, el que era dueño de todas las fábricas. Hay muchas películas sobre él también, sobre él cómo contrataba cazadores de indios y pagaba por orejas, por testículos, por manos, etcétera, etcétera. Bueno, en este libro él nos compartió archivos de las prensas económicas británicas de 1880. El archivo, él nos decía, tengo el diario, nos decía, y nos mandaba por mail el diario, y bueno, estaba todo en inglés, y eran frases específicas como de un, de un artículo económico de 1800 que decía, los terrenos de la Patagonia se ven muy fértiles para poder llevarla a la oveja y sacar esta producción. El único problema es que habría que exterminar a los pueblos originarios, en inglés. Entonces, desde ahí yo dije, ya, no puede ser oveja, ¿cachai? Tiene que ser chip, 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 y quedó así. Y por eso quedó como en grande también así, chip, pa, pintado. Creo que fue la primera certeza que tuvimos que la obra debía llamarse así. Y luego la obstinada memoria del viento, que es como la bajada del título, que creo que quizás podía haberle puesto la obstinada memoria del viento y no chip, pero tenía tanta fuerza a ese lugar que le dimos como protagonismo. Eh, en una conversación con Alonso Marchante, que también lo tenemos todo registrado, él nos menciona sobre la memoria de los pueblos originarios de Latinoamérica y las memorias obreras, las memorias de los pueblos que han sido arrasados, las memorias son obstinadas y buscan siempre salir a la luz aunque las escondan. Y cuando nos dijo eso, también fue como, es verdad, ¿cachai? Porque si nosotros no estuviéramos en esta cosa porque obstinado es porfiado, es porfiar, es insistir. Entonces, en el insistir estar como trayendo las memorias, vinculándolas a través del arte para dialogar y para conversar, creo que es una de las finalidades que buscamos nosotros también, ¿cachai? Entonces, claro, es una memoria obstinada que se presenta aquí, ¿cachai? Que está escondida. Y ahí está y va a seguir rodando todo eso. Y ahora el tema del viento, justo hoy día aquí en Magallanes, en Punta Arenas, en esta ciudad, hubieron 140 kilómetros de viento. Y el viento es un lugar muy común, ¿cachai? Es como un sistema muy común acá en Punta Arenas y que es muy, muy fuerte y nosotros estábamos acostumbrados. Entonces, claro, tomamos este elemento de la naturaleza como un lugar poético y siempre la gente construye a través del viento, le hace poesía al viento, pero Lo imaginé que tenía que ver sí, con la región, pero sí, la manera como esto está en la obra
Transcende, ¿no? Sí, Seguramente. sí, sí, ahí buscamos como el tema de asentarlo en ese lugar también, ¿cachai? Que tiene que ver con eso un poco, o sea, como, o sea, si tú habitas el territorio, tienes que habitar el viento también, y tienes que acostumbrarte, y el cuerpo es, nosotros que somos como que trabajamos con el cuerpo y somos seres sensibles desde el cuerpo, estos fenómenos climáticos igual son fuertes, no sé, pues, te curten, como decía el viento, moldea la piedra. Entonces, imagínate, ¿cachai? Como la fuerza de un elemento así. Entonces, quienes habitan el territorio habitan el viento también, ¿cachai? Entonces, por ahí está la relación y pensamos también en esa época, ahora uno, no sé, tiene tecnología para vestirse, ¿cachai? Las ropas son más preparadas para el clima, pero en esas épocas, no sé, una de las demandas de los obreros era si los podían no hacer dormir en corrales con las lanas de las ovejas, ¿cachai? Si les podían dar mejores condiciones. Entonces pensamos también en las extremas temperaturas que hay en esta región, ¿cachai? Al mismo tiempo el viento y cómo hubiese sido habitar en esas condiciones también en este lugar, creo que es un tema pensarlo es muy terrible y muy fuerte. Entonces, por ahí también hay una cosa de que el viento puede ser muy poético, pero también puede ser muy, no sé, terrible. Sí, fuertísimo. Y eh, cuanto a los movimientos, ¿no? La danza, las fisicalidad, tiene una cosa interesante porque a veces están allí haciendo, ejecutando o siendo ejecutados, ¿no? Depende de la manera que piensa esta palabra, pero están ejecutando allí el mismo movimiento como, y yo creo como un símbolo de esto, de un rebaño de las ovejas. Entonces es una cosa que no tiene salida, que esto es así, es fatal. Pero de repente ya empieza un caos, personas sin dirección para aquí, para allá, una escena aérea, por ejemplo, también, que esto está ali muy nítido. Entonces tiene este contrapunto, ¿no? De una cosa que un poco de fuerza para que sea lo mismo, sin otra posibilidad de hacer otras cosas, pero de repente que aún esto se rompe en las personas, en los cuerpos y ya empieza a transformar en otras cosas y también esta sensación de caos, de no tener para dónde ir, tentar salir de estas situaciones, cosas así, ¿no? Entonces, este proceso de la construcción de los movimientos con los personajes y la parte psíquica. Tú estabas diciendo que en la época de pandemia, entonces también era seguramente que distinto, pero también un momento muy intenso, muy fuerte, así también de confinamiento, de muertes de muchas personas. Pero esta construcción del movimiento allí, en los sitios en sí, pienso que a veces ha cambiado un poco, ¿no? De la idea inicial cuando estaban allí a ocupar aquel lugar con esta sensación de las ovejas allí, de las personas también. ¿Cómo ha pasado esta situación del trabajo, del movimiento de físico con psíquico en los momentos de las grabaciones? Em, sí, mira, eh, o sea, la verdad que igual fue muy, no puedo decir simple porque hay una cosa de memoria y de estudio y profundidad que, 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 que hay que hacer para hacer este tipo de trabajo, pero sí, al yo ser habitante de este territorio, de este lugar, conozco el contexto y desde muy pequeño, porque Punta Arenas, para llegar a otra ciudad hay mucha distancia. Hay que Mm, cruzar la estepa acá, muchas horas para llegar a la próxima ciudad. No es como otros lugares que a media hora tiene otro pueblo o una hora. No, aquí 3 horas, 4 horas para poder llegar al próximo pueblo. Entonces los tramos de viaje son muy largos y yo desde pequeño viajaba por estos paisajes y siempre tenía esta curiosidad de estos edificios fantasmas que habían, ¿cachai? Entre medio de la nada, en la naturaleza, etcétera, etcétera. Y la oveja siempre tú te la encuentras como un animal nativo casi ahora, y rebaños gigantes. Y el movimiento de estos animales, cuando, no sé, yo cuando era niño trataba como de acercarme a la oveja y
movían o se desarmaban y se reorganizaban en otra parte. ¿Cachai? Como que ese tipo de observación del animal como del instinto, no como de la organización, sino como del instinto de alejarse cuando sienten peligro y luego volver fueron como cosas que fuimos como en realidad a través de la observación para poder quizás proponer una forma de movilidad de cuerpos en grupo. Eso primero. Eso primero por ahí. Lo otro de la psicología creo que también tiene que ver un poco como con lo que hablamos antes, que es el clima, que es muy fuerte acá, como en verano. Nosotros esto lo rodamos en verano, en pleno verano acá de Punta Arenas en enero, donde supuestamente las temperaturas pueden estar un poquito altas, que no es así. Como que nunca hay calor. O sea, el aire nunca está cálido. ¿Cachai? Ni húmedo cálido como en otros lugares que es muy maravilloso. Aquí siempre es frío. Hay sol fuerte, el sol sí es fuerte, pero entonces para poder salir a grabar teníamos que prepararnos. Y sé que mucho en la performance se prepara el estado del cuerpo, como desde lugares que no tienen que ver con un entrenamiento físico ni nada, sino como un lugar mental, como que trabajan la resistencia mental y todo eso. Y claro, a nosotros nos pasó que tuvimos, si hay en la película una escena donde hay unos seres con unas pecheras rojas en medio de la nada y tienen un visillo blanco. Nosotros estábamos desnudos abajo, pero estábamos conectados para rodar, tuvimos que estar igual, tuvimos muy poco tiempo porque tampoco pudimos resistir mucho ese lugar, ese estado. Y tuvimos media hora rodando solo esa escena, pero con los pies descalzos. Y Yo pensé sobre esto cuando estaba mirando. claro, toda esta cosa, por ejemplo, pasaba mucho que por la planta de tus pies entraba como la helada, que se le dice acá, como el frío, hielo, pero por la planta de los pies. Entonces, más que el frío de la piel, era el frío que entraba desde la tierra hacia... Y eso generó un estado un poco de hipotermia en los intérpretes. ¿Cachai? Y ese estado de hipotermia lo resistimos media hora aproximadamente, porque fue justo en el momento que había pasado un sistema frontal, ¿cachai? De lluvia, y cuando eran como las 9 más o menos, 9 10 porque parece como las 11 de la noche, 12 por ahí. Entonces eran como las 10 pasó este sistema frontal y el cielo cambió un color rojizo, ¿cachai? Y empezó a bajar, a subir la helada. Mucho frío desde abajo que dejó este paso de lluvia, ¿cachai? Entonces las nubes cambiaron de color porque empezó el atardecer, se iba el sol y de hipotermia. Yo estaba entre uno de ellos y estábamos como muy juntos. Hay una escena que estamos con los puños muy juntos y ese lugar lo hicimos con estado de hipotermia. Entonces, el estado interpretativo también nos llevó a ese lugar. Y claro, había una reflexión súper importante también porque obviamente pensábamos en los pueblos originarios que habitaron el territorio, como te decía yo, sin tecnología de ropa para el frío, sino como a lo natural. Eh, y así sobrevivieron millones, o sea, miles de millones de años, ¿cachai? Culturas, hasta que llegaron y estos los hicieron desaparecer en un rato. Entonces, eh, una persona, nosotros que estamos acostumbrados a tener como estar en lo cálido, al tener calefacción, las condiciones para poder estar, no es fácil llegar y meterse en la naturaleza acá en la Patagonia y querer como, no sé, emular un cuerpo de un originario, un cuerpo de un originario que se para y eh, fue bien, creo que esas fueron de las cosas más extremas que hicimos en la grabación, porque salimos todos conectados de hipotermia. Eh, y, y los otros lugares fueron preparados. Por ejemplo, el lugar del corral, donde salimos todos como amontonados en un corral, casi rodando por el corral, esos lugares sí fueron preparados, porque lo pudimos preparar dentro de sala, trabajarlo, Pero pero estaba sí, es en la región, es del, sí, lo pudimos preparar dentro de sala y lo pudimos también como instalar en ese lugar, no tuvimos muchos problemas. Eh, pero sí, por ejemplo,
estábamos tan conectados los intérpretes como con el contexto también histórico y de memoria, como que sabíamos qué era lo que estábamos representando. Entonces, al fundirnos entre los cuerpos, tenemos mucho cuerpo que se funde y que se conecta desde un flujo como que se mueven simultáneamente, ¿cachai? Pero no desde una coordinación, sino desde un lugar de escucha, pero particularmente la energía, por todo lo que te digo yo de esta memoria, de estos archivos, viene desde otro lugar energético. Entonces, em, creo que hay algunos lugares que sí fueron preparados para llegar a instalarlos, pero hubieron otros que recién pudimos como sentirlos completamente cuando estuvimos en la naturaleza como tal, así como el estar de pie, descalzos, o por ejemplo, hay otra donde la escena del comienzo, donde estamos en los árboles, que están los cadáveres de los árboles, que son como es un paisaje de de árboles de piedra como petrificados, que cae mucho también eso, que son como las quemas de los bosques que se hacen desde el principio del siglo pasado también. ¿Cachai? Las quemas de los bosques para poder limpiar predios, terrenos. ¿Cachai? Pero aquí hay mucho bosque que se quemó en esos tiempos y que finalmente no se ocupó, entonces hay mucho resto de eso. También hay un lugar muy poético en ese comienzo de- que tiene que ver como con el naturalismo de 1900 y algo, que es como una línea de arte, la naturalista. Tenía que ver un poco con eso también. Sí. Y eso, no sé si respondo completo a la inquietud que me dijiste de la preparación como psicológica de los intérpretes. Sí, no, la estética es una cosa de impacto uno tras de otro, y mudanza de escena, y mudanza los cambios de escena, de vestuario, siempre que algo se cambiaba, estaba allí lo mismo peso como ese viento, siempre allí, pero siempre tenía un espacio distinto, una manera de la cámara se posicionar cerca de cuerpo también. Y en esta idea de los espacios, una cosa también interesante que yo percibía es que no tiene otros elementos vivos. Tiene la idea, por ejemplo, tiene los árboles, pero están allí todos o cortados, rompidos o allí el fuego ha tomado cuenta, como tú has dicho ahora. Pero de seres mismos que están allí no hay, solamente las personas que están allí para este trabajo, para esta obra. Pero al mismo tiempo es posible mirar y percibir las otras personas, tanto que ella ha vivido allí, habitado como las ovejas, como las personas con toda esta matanza, con todo. Entonces, no tiene otros elementos vivos, obviamente que sí, pero menores, pequeños, pero que hay percibido así de principio, solo ustedes, pero muchos, muchos, millares. Es posible mirar muchas personas que no solamente las que están allí danzando y haciendo el trabajo. Y esto es impresionante, esta sensación es realmente impactante, impactante. Y en esta parte de la dirección de fotografía, también tiene unos momentos muy, eh, um, por ejemplo, abierto. ¡Oh! Y allí tú hasta llega para atrás porque de tan fuerte e impresionante. Y después hay un poco de movimiento, pero un movimiento que me pareció que la cámara era puxada, sugada, no sé si comprende. Ah, às vezes não, às vezes parecia que não tinha uma liberdade de la câmera, que ela estava ali e as pessoas, la cena, la sensación estava como que arrastando y trayendo la imagen de la cámara contigo. Y a veces parecía el contrario, que la cámara, no sé, se fue mi percepción, que la cámara le quería salir de allí, está, pero también después este maniguete, no, tiene acá, vas a mirar, vas a, vas a ver lo que pasó y lo que pasa y lo que está pasando ahora.
Entonces, ¿cómo se fue esta relación con la dirección de cámara, posicionamientos? ¿Cómo se pasó esto? Sí, construimos, bueno, ese fue el proceso de construcción del guión, como del ordenamiento del guión. Ese fue un trabajo facilitado por Paula de Jesús Robinson. Ella es una profesional de, del cine acá en Punta Arenas y ella hace equipo con Tomás, por lo menos en ese tiempo trabajaba con Tomás Marzam, que es quien hace la dirección de fotografía en ese lugar. Pero el trabajo fue en conjunto siempre porque nosotros eh, habíamos estado un poco observando el tema de la videodanza. Los chicos nunca habían trabajado con danza, Paula y Tomás no habían trabajado nunca con danza. Eh, entonces también hubo una investigación por parte de ellos. La nuestra, siempre pensábamos como intentar darle nuestra propia mirada al cómo íbamos a construir el guión de la cámara también, de los movimientos de la cámara, para que no encontrar un lugar común, un lugar tan común que hay siempre como en el video danza. Entonces, ellos propusieron darle esta mirada más como de la cámara de cine que la cámara del video danza, que es mucho más exploratoria. Eh, y creo que logró un lugar bien interesante, sobre todo porque podíamos definir mucho, empezar a definir. No fue tan exploratorio, fue muy definido. El guión completo de los planos y los estaba muy ordenado. Yo creo que sin ellos no lo hubiésemos podido hacer porque bueno, igual fue un aprendizaje muy grande para nosotros. Los chicos fueron muy abiertos con su conocimiento de cine y nos nutrió completamente a nosotros. Eh, pero sí, fue una preparación donde nosotros le entregamos la escena, como que se sorprendieron mucho porque dijimos, queremos hacer 4 escenas, y que porque ellos entendían que el videodanza siempre es más acotado, siempre es como la idea se desarrolla 5 minutos, 10 minutos, no más, ¿cachai? Y nosotros después de eso empezamos a entender eso también, pero queríamos, por la información que teníamos, hacer un cortometraje. ¿Cachai? Entonces, nos apañaron, que es como nos ayudaron así como muy convencidos porque encontraron que estaba muy buena la propuesta y el guión fue, sí, fue larguísimo. Igual hubieron cosas que fuimos como descartando a medida que fuimos rodando, porque sí dejamos un espacio pequeño abierto para poder encontrarnos con lugares que íbamos a encontrar solo en el lugar y en el momento en que estábamos rodando. Entonces, sí fue muy... Y Paula, en general, Paula es muy recta, o sea, el guión es esto y nada más, así como todo, porque ya lo teníamos ordenado de meses. Y con Tomás fuimos como un poco diciendo, ya, pero veamos este espacio de aquí, ¿cachai? Empezamos como también desde un lugar muy instintivo, a saber que aparecían lugares que sí iban a enriquecer la obra. Entonces sí, fue un trabajo de escritura. La idea, como te digo yo, es la estética, ¿cachai? De la simbología y cómo ligar una escena con otra, ya la teníamos armada nosotros desde nuestro lugar creativo de la danza, porque como te decía yo, este tema de la estética de la memoria viene desde la raíz de donde de mi escuela, ¿cachai? Desde donde yo me formé como creador. Entonces hay harto símbolo también que se puede reconocer de obras emblemáticas de Chile de 1900 y algo, ¿cachai? Como el color rojo muy fuerte y ese tipo de cosas. Eh, el tema también de estos dos personajes que son para nosotros como quienes estaban encargados de la industria inglesa, que tienen unas cabezas de oveja, pero oscuras, que son dos personajes oscuros, vienen de esos lugares, ¿cachai? Y ahí hubo que transar también una visión como... me refiero a mis compañeros de cine, como que cómo transaba colocar algo tan absurdo como un personaje con una cabeza de animal, y ahí fue como, ahí tuvimos un debate largo, pero logramos sacar adelante como nuestra intención de situarlo también en ese poco incoherente, también surrealista, pero que tenía mucho sentido con esta oscuridad que yace en esta memoria, pues. Entonces, bueno.
Y Siento solo la que, cabeza, ¿no? siento Y solo la que, cabeza es una cosa simbólica, exacto. solo la cabeza, no hay nada abajo o solo el cuerpo de la persona o solo la cabeza de la oveja, ya una separación en un punto muy, muy simbólico y muy, ¿no? Sí, sí, pero como te mencionaba, creo que el trabajo estuvo como muy logrado gracias sí, a la disposición de todo el equipo, desde Paula, Tomás, los demás intérpretes, compositor. Hay un trabajo como súper como profundo también, como en buscar, hay una cosa como en la música también, una tendencia a la migración de la zona central también obrera, que traía como es una cultura que llegaba, y también como una cultura que llega, trae esta cosa en la música, en sus costumbres, y empezamos a buscar como una media ahí entre esa cosa cultural que es como la zona de Chiloé en Chile, que es la zona como sur, para poder también ahí vincularlo al tema de la sonoridad de algunas melodías. Sí. Eh, Eso, yo creo que el equipo estuvo súper como con mucha disposición, y creo que también nos jugó a favor, o sea, es feo decirlo, pero jugó a favor la pandemia porque estuvimos muy encerrados y concentrados trabajando, y nos dio mucho tiempo para poder estar conectados en eso. Entonces yo creo que había una sintonía muy, muy, muy fuerte dentro del equipo para poder lograrlo. Creo que eso nos jugó a favor. Sí, seguramente. Yo voy a preguntar un poco sobre esta parte de la música, porque tiene esto, lo viento para mí estaba todo el tiempo, ¿no? Mismo, no, no sé si realmente estaba el sonido del viento, pero para mí estaba. Para mí, no sé, a veces la película ha hecho esto de nos teletransportar mismo para esta idea tan profundamente que a veces es una ilusión, ¿no? Pero estas cosas también del posicionamiento, el encuadro de la cámara, por muchas veces traz un poco este contrapunto de exaltación y sacrificio, ¿no? Tiene imágenes que a veces está ali muy de abajo para arriba, después esto ya está de otra manera, pero a veces hay una confusión si es una exaltación de alguna cosa. Y cuando tú dices sobre lo inglés que ha llegado allí, sería como heredero, bueno, entonces ahora hace un poco más de sentido otras posibilidades de interpretación también, de algo que como que, está allí, no sabe, a veces no comprende a fondo todo lo que está pasando profundamente o lo que he hecho. Entonces tiene una cosa casi que como una exaltación, un dios, algo así, pero también no, a veces es para ir para el abate, para el sacrificio. Entonces tiene esta dualidad todo momento, ¿no? De cosas que exalta y después de todo cae allí como abajo y es una otra cosa de vida y muerte, no sé, es muy impactante. Y la parte, yo he anotado también aquí unas cosas sobre lo vestuario, que hay una escena que están en el campo allí muy abierto y tiene las pantalones de una color, la parte de abajo está en una color de la paisaje de arriba y después y lo inverso lo mismo. Lo que está arriba en el cuerpo está abajo en la paisaje. Entonces, la parte de cima está semejante con la parte, una similitud muy grande con el suelo y la parte de cielo arriba está con... Entonces, tiene siempre esta cosa de pensar que es así, no, pero al contrario, y piensas que está diciendo de una cosa un poco más sutil, suave, pero no es intenso. Entonces, tiene esta tensión, ¿no? Esta cosa de dos lados que siempre te puxa arriba, abajo, el cielo, la tierra. Entonces, estas construcciones en la ropa de color, la dirección de arte también es impecable, ¿no? Impecable la dirección de arte. Todo, no solamente esto, pero eh, no sé,
La ropa, lo vestuario que tiene cuando están así con el tejido en ruso también, que allí es rojo y no hay, no hay cambio, es rojo. Después ya tiene allí, ¿no? Como algo que, quase que un mimetismo, parece que tiene un mimetismo con la paisaje, quase que vamos a estar invisible o la memoria ya está invisible, pero no, después ya viene algo como que rompen, no, tiene sin el sangre. Entonces, este proceso también pienso que estaba siempre junto allí a ti, ¿no? La construcción de esas vestimentas allí. Sí, sí, caché que, bueno, eh, hubieron lugares que fueron alineaciones con la naturaleza de una sintonía. Como te decía, el tema de las pecheras rojas, de estos espectros de gente que trabaja carneando animales, ¿cachai? Porque acá los que trabajan faenando animales trabajan con estas pecheras, ya. Esperamos mucho para poder rodarlo porque como te decía, estuvo lloviendo 3, 4 horas de la tarde y no sabíamos si íbamos a poder grabar esa escena y teníamos que grabarla y pasaba el día, se estaba yendo el día y de repente salió el viento y se despejó todo, y esas nubes negras que traían mucha lluvia empezaron a avanzar y se volvieron rojas. Nosotros no sabíamos que iba a pasar eso. Se volvieron rojas. Y antes de que oscureciera, fuimos muy rápido al lugar, nos colocamos y estaba todo alineado, así como el cielo estaba rojo, entonces teníamos la pechera roja, estábamos en hipotermia, sí, porque estaba muy fuerte, pero ese lugar sucedió muy como en conexión con la naturaleza y con el fenómeno climático también, ¿cachai? Tuvimos esa fortuna de que coincidió. Ahora, no sé a qué otro lugar te refieres, no sé si el comienzo también por el tema del vestuario o solo ese de las pecheras rojas. No, por todo el momento, porque me ha llamado la atención, porque tiene también algunos elementos que están allí de la época, ¿no? De siglo Sí, XX, inicio allí, empezando el siglo XX, pero creo que es una parte un poco más en lo medio del vídeo, quienes están así con unas pantalones azules, como el cielo, y la parte de arriba un poco de amarillo allí, como de seco, de secura allí, sí, como como estaba el estaba suelo la también. tierra. Sí, la tierra. Entonces, vi el paisaje muy nítida así y los elementos vivos, las personas animadas, como que en la posición de la color y movimiento, entonces trazido una ilusión, no, no sé, una cosa de ilusión de óptica, como si las personas fuesen un pedazo de la paisaje que estaba Ujú. invertida y en movimiento, a veces con todo este viento, cosas así. Entonces, una sensación un poco surreal, yo he sentido así. Sí, sí, sí. Bueno, igual en el tema de dónde poder instalar el tema como de la estética del vestuario, por ejemplo, sí, nosotros recurrimos a la observación de archivos, pero casi la mayoría de los archivos eran todos en blanco y negro. Entonces no teníamos como no sé, una invitación de un color a decir, mira, esto es de acá. No, ¿cachai? Entonces, eh, entendiendo de que la ropa de faena del obrero siempre está hecho como esta mezclilla o el jeans, esta cosa del jeans siempre ha sido como el jeans se inventó como una ropa para obrero, para el trabajo y todo eso. Entonces desde ahí conectamos, la primera intención fue que estuviéramos completamente de jeans completos, que construyéramos nuestra ropaje, nuestras telas, todo desde de jeans, que sea de jeans. Y tuvimos posibilidades de probar antes eso, salir como a las locaciones con los colores para hacer pruebas de fotografía, ir probando. Y yo empecé a observar, bueno, no- al principio fue casi como disfrazarnos de la época. ¿Cachai? Con el sombrero de época, con el hombre con abrigo, ¿cachai? Con estas ropas como más de 1900 y no nos gustó. Lo desechamos enseguida porque nos veíamos como disfrazados y no había una conexión con la naturaleza así tan simple, ¿cachai? O sea, em, yo particularmente empezamos como a sacarnos cosas y cuanto más simple quedábamos, con menos ropa y menos capa, más en conexión estábamos con el alrededor, pero sí nos pasaba que nos desconectaba como con el tema temporal del ropaje, de la ropa del obrero, y finalmente
nos hacía ruido, pero lo dejamos, así como lo apartamos confiando en que independiente de que nos disfrazáramos como obreros de la época, el, el lugar y el símbolo iba a conectar igual. Sí. Entonces, o sea, decidimos dejar, no disfrazarnos de obreros y pensar en como que este tipo como de color del jeans pudiese encontrar un lugar dentro de la naturaleza, que al principio no lo entendíamos, pero cuando empezamos a hacer las fotos, resultaba que se fundía un poco como el cuerpo, como dices tú, ¿cachai? Ujú. Como con la estética del alrededor y del color, porque el color amarillo de la estepa, de la pampa de la Patagonia es muy fuerte, sobre todo cuando hay sol. Te encandila un poco porque rebota el amarillo y es muy fuerte, como cuesta mucho conducir en la Patagonia si no andas con lentes oscuros porque es como un poco me imagino el norte, el desierto, ¿cachai? Que también es una cosa como que se generan una especie de espejismo porque el color genera como fenómenos así de rebote con la luz. Ujú. Entonces, por eso, por ahí creo que Tomás, que estaba encargado, porque Tomás hizo la dirección de fotografía, pero también hizo una corrección de color. Y él hizo una propuesta de color, entendiendo todo esto como para poder tratar de resaltar un poco y fundir más los colores de los cuerpos con la naturaleza. Entonces, también es mérito de Tomás que él hizo esta propuesta de el arreglo de color que la fotografía yo encontré que quedó hermosa. De hecho, no hicimos ninguna corrección. Él presentó su propuesta y fue, no, esto es, así que está súper bien. Oh, increíble. Porque la luz también, ¿no? Como llega también en las escenas que pasa en fío, después ahí está amplia. Entonces, el trabajo de donde la cámara estaba con la luz también se fue, he tenido una sensación también muy, muy fuerte de esto. Y tú estabas diciendo que empezaron con algunas cosas más, después fueron sacando todo esto, pero no hay, siento que no hay terminado en la piel, parece que llegó a la piel, no tiene más que sacar, pero estaba sacando allí la piel, estaba sacando la carne, estaba sacando los huesos, la sensación es que esto de sacar las vestimentas ha pasado también para lo que estaban las personas, así de tan profundo que es. Está, eh, y la escena final también me llamó atención porque a todo momento, casi a todo momento, estaban los seis ali, ¿no? Las tres bailarinas, ¿no? Los seis que componen ali, el elenco, los intérpretes. Pero en el final empieza a no tener más todo el mundo. Por ejemplo, la última escena es dos personas, una. Entonces, esto también de esvaziar, de no sé, porque estaba siempre los seis allí, mismo que aparecía uno primeramente, pero después la abrió un poco la cámara, la estaban otros, y en el final parece que ya hay, el viento ya ha elevado a algunas personas y estaba allí solo una imagen, una sensación allí de las ovejas. Esto también yo pienso, oh, está acabando, todo va a acabar. Es un trabajo, para mí se fue muy difícil de mirar, pero no mismo porque la obra es tan fantástica que yo quiero mirarla muchas veces. Yo tengo este privilegio de mirar un poco antes para esta charla del festival en sí, la muestra en sí, pero quiero mirarla siempre. Entonces es difícil de mirar por cuenta de esta profundidad, de esta intensidad de la historia, pero tiene que ver mucho porque son muchos detalles y es bellísimo. Las personas son increíbles, la fuerza de la presencia es una cosa... Bueno, me voy a cerrar mi fala, mi hablar aquí contigo, pero siga tranquilo lo que quiere decir, diciendo de la primera cena. Vou ter que falar até em português, porque eu não vou achar nem palavra em espanhol. Aquilo foi impressionante. Aquela primeira cena é algo assim. Duna estava dizendo antes, ayer, de tu llegar acá, Duna estava dizendo, me gustaría um quadro, compreendes? Um quadro, uma tela daquela imagem, daquela primeira imagem, com aquela mulher tão impressionante, com as coisas nas mãos. Aquela.
La primera escena es algo, hasta los cuerpos juntos allí, toda la idea de, né, de movimentación que parece que está adelante, pero que está al pasado. E depois tudo aquilo, como se vai juntando e vai mirando a paisagem, as pessoas naquela situação. Ali, lo primeiro minuto, não lo sei quanto tempo tem ali. Eu he parado, eu não posso fazer. Uau! Que isto? Vamos, seguir y es una cosa, digo que felicitaciones mismo para ti, para todas las personas que están envolvidas, porque es una obra impactante, impresionante y realmente muy profunda, muy profunda. Entonces, yo agradezco a ti por esta oportunidad, a Grupo Contemporáneo de Danza Libre también, por el convite de estar aquí haciendo esta mediación, porque creo que esta manera de pensar para esta charla, para este cambio de ideas, me ha hecho entrar, creo, aún más en todo, para mirar cada detalle. Entonces, esto para mí se fue una experiencia riquísima, riquísima. E esteja, por favor, livre à vontade se quer decir algo mais, alguma coisa que pensa ser interessante, não sei. Esteja, que Sí, eu estou impactada hasta ahora. Irina es el nombre el nombre de nuestra compañera que sale con la antorcha es Irina, es esa, Ah, ¿cierto? Es déjame enviar. ese momento. Ah, sí. Aí, aí. Es, Sí. Y ella es, bueno, con Irina todavía seguimos trabajando acá en Punta Arenas generando contenido. Ella es la mujer de la antorcha, ¿sí? Es muy bonito porque esa escena fue el primer archivo que nos llegó de una prensa obrera. Era, pucha, es que hay un archivo donde yo tengo todos los archivos de donde saqué las imágenes. Pero este fue el primero que vimos y hay una publicación de una prensa obrera local de 1900 donde sale en la portada un torso desnudo, pero era como una serigrafía serigrafía de 1910, algo así. Y sale un cuerpo dibujado con lápiz, con dos antorchas en la mano, y tiene un texto muy anarquista fuerte abajo. ¿Cachai? Y creo que tiene una especie de triángulo de masón igual. Pero cuando vi esa imagen, vi el comienzo de la obra enseguida, como que ese dibujo con dos antorchas arriba, encendidas, había una construcción atrás y el texto anarquista, yo dije enseguida, esto era como toda la obra en realidad, y claro, después cada escena se iba volviendo como una especie de parte de la obra. Pero este comienzo, yo dije, esto tiene que ser el comienzo, así como que había visto ese lugar de esas antorchas y de la idea de poder generar psicológicamente un gancho a quien observe para que pueda seguir el viaje desde ahí. O sea, que no hubiese posibilidad de que una persona pudiese ver esa escena y no seguir viendo la película. Entonces también tenía una intención como de que esa estética específica generara, te atrapara y pudieses ver la película hasta el final sin parar para que... Porque eso nos pasaba también con los videodances, que uno ve videodances y dice, ah, está muy interesante y todo, pero si son muy, muy largos, como 30 minutos, como nuestro cortometraje, no, también... pero no se pasa la sensación de este tiempo. Y no es mucho, y yo no pienso que es mucho, esto para mí no es un problema mismo, pero es impresionante porque no, cuando perdóname interrumpirte porque, Sí, dale nomás, dale. porque es una cosa que me ha llamado la atención no dice. En un momento yo estaba pensando, me voy a ver cuánto tiempo ya he pasado de vídeo, pero de curiosidad porque yo podría estar allí por horas, por más difícil que sea, por cuenta del tema, de la intensidad de todo. Podría... Y yo pensaba que estaba cerca de 5 minutos, por ejemplo, y ahí estaba casi 20. Entonces yo he pensado, así que me gusta. Sí, Entonces sí, no, sí, sí. es un tiempo necesario, yo pienso. Perdóname, pero... Sí, sí, no, eso, es eso que tú dices, pues, o sea, también esa experiencia de observador de videodanza y decir esto,
para que podamos generar una experiencia como casi inmersiva a través de una película, es necesario enganchar a quien vea enseguida. Y para hacer eso hay que poner algo como muy fuerte al comienzo. Y yo vi la imagen en este cartel, que es un archivo que está en el museo, y dije, no, esto es así enseguida. Y bueno, hay una admiración también por, por David Lynch. Yo soy muy fanático de este director de cine que falleció hace poco, este año, David Lynch. Y él trabaja mucho con esta idea de los sueños y la psicología y de fragmentos fragmentar imágenes, de generar incoherencias dentro de la misma lógica, que no tiene lógica. Eh, entonces, para mí esa escena como que es donde convergen muchas de mis formas como de aunar una intención creativa. Pero todo no hubiese sucedido si no hubiese visto ese archivo, que fue específicamente donde yo lo vi. Como que dije, ok, desde aquí, ¿cómo podemos ir a la memoria de 1910? Tenemos que ir hacia atrás, vamos hacia atrás, hacia atrás. ¿Cómo podemos conectar esta imagen con ese punto específico en el pasado? Tenemos que ir hacia atrás, tenemos que ir hacia atrás. Y ahí empezamos a conectar la lógica de la imagen, de las antorchas, del que el humo empieza a entrar a la antorcha como si estuviera todo volviéndose el tiempo, literalmente, sí, era como, es literal que se vuelve el tiempo, pero hay algo más atrás que quiere decir ese retorno del tiempo. ¿Cachai? Entonces sí está como todo muy pensado, pero insisto, está basado en archivos, como que toda la intención creativa no hubiese sido posible si no estudiamos los archivos de la memoria, y que de ahí surge todo. Creo que es parte como de todo, de toda la estética y de toda la intención en la memoria, la obstinada memoria. Y es una manera muy respetable de traer las otras personas junto, ¿no? Para, para una obra específica, creo que es un respeto esto, tener este cuidado para pensar cada cosa, cada escena, porque es una historia muy fuerte que ha impactado mucho, muchas personas, muchas regiones, entonces este cuidado, esta minucia, ese respeto es bellísimo y esto está nítido allí en la obra, que es cosa impresionante. Bueno, Martín, yo estoy muy feliz mismo con este encuentro acá. Am, ¿Quieres decir algo más sobre la obra, el proceso o algo así que te gustaría? No solamente, bueno, agradecer la invitación, agradecer como el trabajo de curatorial para poder hacernos parte del trabajo y que podamos estar en este momento teniendo esta conversación y luego ustedes estén disfrutando de la película y que surjan más interrogantes, y que se puedan generar estos espacios, bueno, súper agradecidos. Decir que nuestro trabajo que realizamos es un trabajo bien con harta fuerza acá, siendo que la danza es un lugar de trabajo súper complejo en diferentes territorios, todos los territorios tienen sus realidades. La realidad de este territorio es como la realidad de nuestra memoria, es un lugar como súper apartado del resto del continente, como que nuestro país está súper centralizado porque es largo, ¿cachai? Y está toda la atención en el centro, sobre todo en las artes. Nosotros en el extremo sur del continente estamos aquí generando contenido y nos alegra mucho salir desde este lugar al fin del continente para conectar con, con otros espacios, con otras compañías, con otros artistas y que puedan ver nuestro trabajo. Así que desde ese lugar estamos súper agradecidos y esperamos que puedan disfrutar del trabajo que creamos con tanto esfuerzo en la Tierra del Viento. Sí, yo también, yo estoy aquí como invitada para hacer esta mediación. Am, pero las personas que están allí en la curaduría, yo conozco la mayoría de ellas y son personas muy especial, con trabajos artísticos y la manera de mirar la vida muy especial. Por esto, qué bueno, porque así llegué y llegamos todos que estamos en este festival, en esta muestra, a un trabajo tan increíble como este. Entonces, yo también estoy muy agradecida al convite de grupo para estar aquí en esta charla. Y esto, muchas gracias mismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también y a Silvia y a ti también por tu
por tu amabilidad también y tu simpatía. Muchas gracias. Ay, qué bueno.